¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, hermanos. Amén. Esa es la palabra, hermanos. Estamos bendecidos. En un mundo tan cambiante como el nuestro, hermanos. En un mundo que cambia constantemente. Tenemos cambios en todos los niveles. Cambios tecnológicos, hermano. Pero también en el clima. Revisando las noticias, hay lugares donde nunca había bajado la temperatura por debajo de los 10 grados. Y hoy registraron, en estas últimas semanas, han registrado bajas en la temperatura, bajas históricas de 5.5 grados en la península de Yucatán. Es algo histórico, hermanos. También en la Tierra, hermanos, está habiendo cambios significativos. Hablan sobre un movimiento en el eje que está provocando todos estos cambios, hermano. Pero más allá de estos cambios naturales, hermano, que son evidencia de lo que había dicho Jesús, que son parte de los últimos tiempos, hermano. No quiere decir que sea eso los últimos tiempos, pero sí hay cambios, hermanos, en los que tenemos que estar alertas. Pero también, hermano, en cuanto a nuestra vida, hay que estar atentos en los cambios que estamos teniendo, hermanos. Amén. Iniciamos un nuevo mes, hermano, con otro tema, hermanos. ¿Cuál es el tema de este mes, hermano? Como al principio, hermanos. Amén. Está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, hermanos. Vayamos a la palabra, hermanos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Amén, hermanos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis 2, 5. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermano. Yo lo leo. Usted me sigue con la mirada, hermano. Dice la palabra del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿No tuvieres que, hermano? Arrepentido, hermanos. Amén. Fíjense que regularmente, hermanos, la palabra del Señor, el mensaje, hermano, desde aquí, desde el púlpito, el mensaje siempre va a ser una constante para nuestra vida y va a ser llevarnos al arrepentimiento, hermano. En todo momento nosotros tenemos que reconocer que tenemos que arrepentirnos, que hay algo de que nos tenemos que arrepentir, hermano. Y si usted recuerda, hermano, cuando llegamos al Evangelio, usted recuerda su vida, hermanos, cómo veníamos. Tal vez haya mucha diferencia entre unos y otros, hermano, pero si nosotros nos remontáramos a ese momento cuando llegamos por primera vez a la iglesia y escuchamos el mensaje del Evangelio, muchos traíamos una vida desordenada, una vida tal vez marcada por los vicios, otros quizás venían con un matrimonio al borde del divorcio o venían atravesando un divorcio. Algunos otros venían con problemas familiares, con los hijos rebeldes, problemas personales, hermano. Pero independientemente de cuál haya sido la situación en la cual nosotros hayamos llegado, hermanos, aquí al Evangelio, hay una constante, hermanos, a través de nuestra salvación. Hay una constante para cada uno de nosotros, hermano. Y eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Nosotros, en el momento que escuchamos el mensaje del Evangelio, el momento en el cual nosotros por primera vez tuvimos delante de nosotros un mensaje de este tipo, hermano, el simi, hermanos, o el común denominador en cada uno de nosotros fue algo, hermanos, para que nosotros accediéramos a la gracia. Y eso se llama arrepentimiento, hermano. Todo inició con un arrepentimiento. En ese momento nosotros reconocimos que en nuestra vida había algo a lo cual nosotros teníamos que renunciar y teníamos que arrepentirnos de lo que habíamos hecho, hermanos, para poder acceder a la gracia, hermanos. ¿Qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 9? Así que arrepentíos y convertíos, dice la palabra del Señor, hermanos, amén. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Entonces, nosotros, hermano, cuando llegamos al Evangelio, nos arrepentimos, aceptamos y reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, e inicia en nosotros una serie de cambios en nuestra vida, hermanos. Tal vez la vida de desorden que llevábamos, o tal vez los problemas familiares que teníamos, ese matrimonio disfuncional, lo que ustedes quieran. Quizás no hubo un cambio al momento, hermanos, pero si comparamos el día en que llegamos al Evangelio, hermanos, al día de hoy, hermano, creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de los cambios que han surgido en nuestra vida y que han sido a través de haber escuchado la palabra del Señor y de haber obedecido la palabra del Señor, hermanos.
Amén. Entonces, hoy, hermano, hoy yo le puse por título a la enseñanza, hermanos, el precio del fruto. Amén, hermanos. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 26, hermano. Mateo, capítulo 26, hermano. Que usted lo tenga, me dice amén. Mateo 26, versículo 36 al 39, hermano. Mateo 26, del 36 al 39, hermano. A ver, lo leo yo, hermano. Usted me sigue con la mirada. Dice, ¿lo tienen todos, hermanos? Amén. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oró. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén, hermanos. Te decía yo, hermano, el título de este tema es el precio del fruto, hermanos. Y me dirás que tiene que ver con lo de, como al principio, ahorita lo vamos a ver, hermano. Eh, todos en la vida, hermanos, todos nosotros en la vida, en algún momento de la vida nos hemos encontrado que tenemos que enfrentar alguna situación, hermano, que quizás no queremos hacer. En otras palabras, hermano, todos en la vida nosotros hemos tenido que hacer cosas, hermano, para las cuales o no queremos hacer, hermano, porque no nos sentimos preparados, no nos sentimos con la capacidad suficiente de hacerlo. Si hacemos memoria, hermanos, yo recuerdo de niño una de las cosas, hermano, que me persiguen hasta la fecha y que no me gusta hacer, hermano, era cuando en la escuela nos ponían a los bailables. Cuando teníamos que participar, que para lo del 10 de mayo, el 16 de septiembre, que la primavera, que todas estas cosas. Eran de las cosas que a mí, honestamente, hermano, no me gustaba eso de pasar al frente, porque decía yo, si me equivoco, si no aprendo el baile y me salen los dos pies izquierdos, voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí, se van a burlar. Y era un pavor, hermano, era un pavor o el hecho de que te dijeran, sabes que vas a pasar al pizarrón y vas a hacer algún ejercicio. También, hermano, era de las cosas que no me gustaban hacer. Pero si hay una realidad, hermano, eran de las cosas que teníamos que hacer, no teníamos que enfrentarnos. Y te digo, ya hasta la fecha, hermanos. eh, yo se lo he comentado a veces a los pastores, a la pastora, le he dicho, pasar a predicar, hermana, me da miedo, me pone muy, muy nervioso. Le digo, pero ese nervio está fundado, le digo, en el hecho de que tengo temor de decir algo que sea bíblicamente incorrecto o algo que no edifique, que no nutra para la enseñanza para la iglesia, hermano. Está fundado en eso el temor, hermano. Pero, hermanos, pero si hay una realidad, a veces tenemos que hacer cosas, hermanos, que aunque no nos gusten, son necesarias, hermano. Son necesarias para nuestra vida porque nos edifican, nos permite desarrollar nuestros dones, los talentos que Dios nos ha dado, hermano, para el cuerpo de Cristo, hermano, para desarrollar dentro de la iglesia. Y así, hermano, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes ahorita me dirían, hermano, pues hay cosas que no me gusta hacer en la iglesia, pero las tenemos que hacer. Tenemos que participar, tenemos que estar ahí. Y sabe, hermano, cuando revisamos lo que Jesús le dice a la iglesia de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 2:5, hermano, le está hablando de un principio, hermano, de qué era lo que se hacía al inicio, de cómo iniciamos todos, hermano. Y estoy seguro que todos nosotros, aun cuando llegamos al Evangelio, hermano, y se nos pedía la participación para alguna actividad, para lo que fue, hermanos, aún, hermano, aún cuando no estábamos tan convencidos, dentro de nosotros estaba la firme convicción de la obediencia. Y lo hacíamos por obediencia, hermano, porque estábamos en nuestro primer amor. Estábamos en esa relación con Dios, hermano, algo que nos había cautivado a través de la predicación, algo que nos había atrapado, hermanos, que nos tenía, hermanos, presos en ese amor por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, hermano, nosotros cuando revisamos el texto de este mes, hermano, es un texto
yo le decía, sonará a veces duro todo, pero hermano, yo creo que todos, hermano, tendríamos que reflexionar en esto y decir, hay algo en lo cual yo me tengo que arrepentir. Ahorita vamos a ver en el desarrollo del tema, hermanos, cómo es esto. ¿Por qué, hermanos? Ahora, hermanos, ¿por qué tenemos que arrepentirnos, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros? Amén, hermanos. Hay un plan de Dios en nuestra vida, hermanos. Hay un llamado de parte de Dios para nosotros, hermano. Para cada uno de ustedes, hermano, para mí en lo personal, hermanos. Aun cuando si yo le dijera, hermano, a mí no me gusta pasar a predicar. No me gusta estar aquí en esa situación de nervios. No me gusta estar 2 o 3 días antes, hermano, durmiendo poco por estar pensando en la enseñanza. Aun cuando esto no es así, hermano, lo hacemos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque creemos que hay un plan de Dios para nuestras vidas. Porque creemos, hermano, que Dios, hermano, tiene algo para nosotros. Porque sabemos que Dios, hermano, nos va a usar, hermano, para desarrollar nuestros talentos. Y esos talentos no solamente los vamos a utilizar dentro de la iglesia, hermano, sino también nos van a servir para desarrollarnos de manera secular, hermano, para evangelizar, para llevar el mensaje a la gente que está allá afuera. Es por eso que nosotros, hermano, aun cuando hubiera cosas que nos son incómodas, hermano, que no son muy fáciles de hacer a nuestro propio sentir, nosotros tenemos que hacerlas por obediencia a Dios, hermano. Amén. Y hoy vamos a hablar, hermano, sobre algo que ha entrado hoy en día y prolifera mucho en esta generación, hermano, y algo que ha desviado a muchos jóvenes de su propósito y a muchos varones, a muchos hombres y mujeres de Dios, hermano, que los ha desviado. Hay una mentira, hermano, en el mundo que sonará muy cool, como dicen hoy los chavos, sonará, hermano, que ese es lo que me tiene que mover hoy en día en la vida, hermano. Pero es una gran mentira, hermano. Y esa mentira es, haz lo que te gusta. Haz lo que te gusta. En una ocasión yo escuchaba a un joven, hermano, que le preguntaba a un hombre de Dios y le decía, ¿sabes qué? Es que aún no me he decidido qué voy a estudiar. Aún no sé qué es lo que voy a hacer en la vida. Ya estoy por salir a la prepa y no sé qué carrera voy a escoger. Y este hombre le dijo, pues, donde late tu corazón, lo que te gusta. Y sabe, hermano, hoy en día muchos jóvenes están decidiendo mal su carrera o se están inclinando por una carrera de manera equivocada. ¿Sabes por qué, hermano? Porque están escogiendo carreras donde están evadiendo materias, solamente por no enfrentar materias para las que piensan que no son buenos. Y terminan sacando una carrera que definitivamente muchas veces no van a desarrollar o en la que no se van a desempeñar. Ya me lo preguntaran, oye, ¿para qué eres bueno para esto? Pero las matemáticas no se me dan. Oye, pero está dentro del perfil, está dentro de la tira de materias que cubre con el perfil de tu carrera. Tienes que enfrentar esa parte. No te gustan, pero tienes que hacerlo. Tienes que enfrentarlo. Tienes que abordarlo. Creo que a muchos de nosotros, si habláramos, digamos, oye, hay materias en la escuela que yo recuerdo que eran mi coco, las panzaba, con 6, con 7. Yo creía eso, hermano, sobre las matemáticas, hasta que un día en la secundaria un maestro, al cual se lo agradezco, falleció hace poco, lo vi en el Face, por ahí publicaron, ¿no? En la secundaria donde yo iba, el profe Román. Ese profe, hermano, tenía un problema, era alcohólico y se le veía a kilómetros que tenía o batallaba con ese problema del alcohol. Pero un día que me tocó tomar clase con él en segundo año, yo reprobé el primer parcial, la materia, hermano. Y ese profe me tomó y me dijo, oye, yo no voy a aceptar esa calificación para ti. No sé si tú estés convencido que eso es lo que necesitas. Dice, pero yo no, dice. Entonces te voy a dar una oportunidad. Todo ese segundo parcial vas a trabajar al doble conmigo. Te voy a poner que hagas problemas y lo vas a lograr, vas a poder hacerlo. No te voy a poner calificación y la calificación que tú saques en el segundo parcial es la que te voy a poner en el primer parcial. De ti depende qué calificación vas a tener. Y me habló, hermano, me aventó dicen por ahí, un coco wash. Me habló, hermano, me terapió, me dijo, dice, tú puedes. Todos creemos que no somos buenos para las matemáticas hasta que no entendemos el desarrollo. Y empecé a trabajar en eso.
y empecé a hacer los problemas. Y hermano, mi sorpresa fue que en el examen, hermano, saqué un legítimo 10 del segundo parcial. Yo no lo creí, hermano. Yo no me la creía. Y mucho menos cuando vi en mi boleta, hermanos, que me había puesto esa calificación en el primer parcial. Y de ahí, hermano, comencé a saber, hermano, que tenemos que aprender a hacer un desarrollo en las cosas que quizás no somos buenos o en las cosas que quizás nosotros aparentemente, hermano, no podemos. Tenemos que enfrentarlo, hermanos. Si muchas veces la mentira puede ser esta, hermano, haz solamente lo que te gusta. Si te sientes bien, hazlo. Si eso es lo que te da satisfacción, hazlo. Porque la vida se trata solamente de hacer lo que te da satisfacción, lo que a ti te gusta, nada más. Y este pensamiento, hermanos, honestamente es un pensamiento diabólico que puede traer mucha frustración a final de cuentas en la vida de la persona que se rige bajo este pensamiento, hermanos. Buscar hacer únicamente lo que te gusta hacer y lo que amas hacer, hermanos, puede resultar frustrante para muchos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque muchas de las cosas en la vida, las cosas importantes de la vida, las cosas valiosas de la vida, hermano, no son aquellas que son fáciles por hacer, sino son aquellas cosas, hermano, que nos cuestan más. Son aquellas cosas, hermano, que tienen que ver, hermano, con un esfuerzo por dar más de nosotros, hermano. Algunas veces pensamos, hermano, si es de Dios, tiene que ser fácil. Si es de Dios, tiene que ser fácil de hacer. Tiene que ser sencillo. Tiene que ser algo en lo que yo disfruto hacer. Pero no siempre va a ser así, hermano. ¿Cuántos saben de esto, hermano? Seguir a Dios, hermano, no es lo más sencillo. Seguir los caminos de Dios, hermano, no es de lo más sencillo, y menos en estos tiempos. O quizás en todos los tiempos no ha sido fácil seguir a Dios, hermano. Porque algunos, hermano, en algunos lugares cuesta la vida el hecho de decir que seguimos a Dios, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, hermano. Entonces, seguir a Dios no es de lo más sencillo. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Veamos lo que dijo Jesús, hermano. Mateo 7, regresen las páginas. Mateo capítulo 7, un texto que ya nos sabemos de memoria. Mateo 7, 13, hermano, y 14. Lo tienen todos, hermanos. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a dónde, hermanos, a la vida. Y pocos son los que la hallan, hermano. Amén. Es decir, hermano, la puerta ancha es por donde la mayoría de personas quieren entrar, hermano. La puerta ancha es donde a muchos les gusta pasar, hermano. Es por donde a todos les gusta caminar. En otras palabras, es el significado de solamente haz lo que te gusta. Haz lo que te trae satisfacción. Haz lo que es sencillo para ti. Entrar por la puerta ancha, hermano, es hacer solamente lo que el mundo dice, hermano. Ese es el significado, hermano. Pero la puerta estrecha, hermano, es donde muchos no desean entrar. La puerta estrecha, hermano, es donde muchos deciden no caminar. Es por eso, hermano, que seguir a Jesús, hermano, es algo difícil, hermano. No es sencillo. Pero no, hermano, no porque no haya convicción en tu corazón, sino por todo, hermano, todo lo que se opone para que nosotros podamos avanzar. Y todos en algún momento de la vida, hermano, hemos enfrentado alguna situación adversa cuando la gente no sabe cristianos, ya sea a los chicos en la escuela, hermano, a nosotros en el trabajo, en el lugar donde vivimos. Y sabe, hermano, es triste, pero muchos cristianos terminan cediendo a la presión del mundo. Muchos cristianos, hermano, cuando se encuentran en esa situación, hermano, de poder decidir, hermano, si agradarle a Dios o no, hermano, muchas veces prefieren agradarle al hombre que a Dios.
Muchas veces se termina cediendo, hermano, porque eso es más sencillo. Es más sencillo, hermano, doblar las manos, hermano. Es más sencillo que los cristianos, hermano, nosotros, hermano, no mantengamos nuestra convicción delante de los hombres y cedamos ante la presión. ¿Por qué, hermano? Porque la puerta estrecha implica un compromiso, hermano. La puerta estrecha, hermano, está directamente relacionado con el compromiso, la obediencia a Dios, hermano. Un compromiso a la santidad, a un rechazo total al pecado. Esa es la puerta estrecha, hermano. Es decir, la mentira, hermano, es pensar que en la vida todo será sencillo. Una manera equivocada a veces de evangelizar, hermano, es cuando a la gente le decimos, ven, te invito a la iglesia. No importa lo que estés pasando. Cuando tú llegues a la iglesia, tus problemas se van a acabar. Tus problemas se van a terminar. Y muchos de nosotros hemos comprobado, hermano, que es al revés. Como los gremlins se multiplican, ¿sí? Se vuelven más, hermano. La familia te dice, te prefiero aleluyo, te prefiero borracho que aleluyo. O ya no hay lugar ya no hay lugar aquí para ti. Pero es eso, hermano. Seguir a Cristo, hermano, no es de lo más sencillo. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo mantenernos firmes ante alguna situación, hermano. Alguna situación donde sentimos la presión, hermano, o no queremos enfrentarnos al rechazo de la gente. O simplemente, hermano, no, es que son mis mejores amigos y me van a dejar de hablar. Pero no, hermano, no será todo sencillo en la vida, hermano. Y te voy a decir algo, y si es de Dios, hermano, para alcanzar tu propósito, tenemos que mantenernos firmes. Mantenernos firmes, hermano. La iglesia de Éfeso estaba perdiendo el rumbo de su propósito. La iglesia de Éfeso, hermano, se estaba desviando, o ya se había desviado. Ya no era la misma iglesia que había fundado en los tiempos de Pablo. Ya no eran los mismos, hermano. Hermano, ¿qué tienes delante tuyo, hermano, en este momento? Medita un poco en esto, hermano. Tal vez en tu corazón, hermano, Dios, hermano, aquí en la iglesia, en el corazón de algunos, ha puesto el hecho de emprender, hacer algo, hermano. Hay algo que Dios está poniendo en el corazón de muchos, hermano, para que esto mejore, para que crezcamos, para mejorar las instalaciones. Algo que se pueda desarrollar dentro de la iglesia. Y siempre, hermano, un cambio no va a ser sencillo. Va a haber oposición. Va a haber o va a salir el clásico, siempre lo hemos hecho así. Siempre se ha hecho así. Te decía yo al inicio, los tiempos van cambiando, hermano. Todo va cambiando. A veces las formas de hacerlo, cómo lo hacemos, quizás tenga que cambiar. Lo que no puede cambiar, hermano, o lo que no cambia, es su palabra y es su fidelidad, hermano. Eso no cambia, hermanos. Amén. Entonces, hermano, ¿qué ha puesto Dios delante de ti, hermano? ¿Qué es esto, hermano, que cuando estamos leyendo el tema de este mes y decimos, como al principio, volver al principio? Y también leemos en la escritura que dice, arrepiéntete. Para unos, hermano, quizás será algo que perdonar. Ya cerramos el año 2025, hermanos. Ya terminamos un mes de este año. Estamos iniciando un segundo mes del año. El día 31 ya quedó atrás, hermano, con toda la lista de propósitos que hacemos. Para este año haré dieta, haré ejercicio. Estaba leyendo ahí un artículo que hablaba sobre eso, bueno, sobre los propósitos de Año Nuevo y decía que entre el top 10 de los propósitos está el bajar de peso, el hacer ejercicio, hermano.
Y ya después venían otros como ser puntual y así. Pero hermanos, pero algo que decía el artículo es que todo esto, dice, no se deberían de llamar propósitos, dice, porque como los hacemos solamente para cuando va a iniciar un nuevo año, solamente debería ser una lista de buenos deseos para nuestra vida. Porque un propósito va más allá, hermano. Un propósito es algo que Dios nos ha marcado para nuestra vida. Un propósito en nuestra vida es aquello que vamos a alcanzar, hermano, independientemente de las circunstancias a las que nos enfrentemos. Amén. Por eso te decía yo, hermano, ¿qué ha puesto Dios delante de ti? ¿Pedir perdón a alguien? Pedirle perdón a alguien, hermano. Para otros quizás es pedir perdón. Cerramos un año, hermano. Cerramos un año y quizás no sanamos alguna relación. Quizás no sanamos, hermano, algo que se fracturó el año pasado o años anteriores y seguimos arrastrando todavía con esa situación. Y lo sé, hermano, pedir perdón, y todos lo sabemos, no es sencillo. Pedirle perdón a alguien no es sencillo. Algunos tal vez tienen delante de sí, hermano, pedir ayuda, porque están batallando, hermano, con algo en silencio. Porque se está batallando con algo, hermano, que nadie sabe, o eso crees, que nadie lo sabe. Y todos lo sabemos, hermano, pedir ayuda no es muy sencillo, pero cuando se trata de algún pecado oculto, hermano, ya sea en lo personal o alguien cercano a nosotros, salir de un círculo de cosas que no están sumando a tu vida, hermano, sino que solamente te están dañando y que te alejan de Dios, son de las cosas que no son fáciles en la vida. Aquí está mi esposa, están mis hijos, y en algunas ocasiones lo hemos hablado, hermano. Y a lo largo de toda la vida en el Evangelio aprendimos algo, hermano, y funciona. Y te lo puedo decir que funciona, hermano. Y mi esposa sabe, hermano, y no tiene que pedirme permiso, pero mi esposa sabe que si yo estoy mal, ella tiene, hermanos, toda la libertad de denunciarme. Y lo he dicho en algunas ocasiones, hermano, hubo una etapa de mi vida, no estando aquí, hermano, estando en otro lugar, que no estaba yo bien. Y a pesar, hermano, de que yo caminaba, esos pasos que yo daba, hermano, no eran para acercarme más a Dios. Sin darme cuenta, hermanos, o sí sabía, hermano, que lo que hacía me alejaba de Dios, me apartaba de Dios. Y le doy gloria a Dios, hermano, por la esposa que tengo, porque ella tuvo el valor de hablar y buscó ayuda. Y buscó ayuda, hermano, ¿y sabes cuál fue el resultado, hermano? Que yo tuve que aceptar y tuve que reconocer lo que estaba haciendo. Y eso, hermano, y eso me trajo un resultado favorable en la vida. Porque hasta hoy en día mi esposa, mis hijos y yo seguimos en el Evangelio. Seguimos en el Evangelio. Te lo repito, hermano, no es sencillo pedir ayuda, no es fácil. Esas situaciones a las que nos enfrenta la vida, hermano, queremos evitarlas. Esas situaciones a las que nos enfrenta la vida son necesarias. Tenemos al rey David, hermano, cuando fue confrontado con su pecado. Pero te voy a decir algo, hermano, y esto es muy verdadero, hermano. Seguir a Cristo, hermano, no es fácil. Si te has equivocado y has pecado, hermano, no es fácil cargar con el pecado. Pero si aprendemos del rey David, hermano, si te alejas del Evangelio, si te alejas de Cristo, hermano, cargar con las consecuencias de ese pecado no será sencillo si estás fuera de Cristo. Por eso el rey David, hermano, cuando fue confrontado, cuando él decidió, hermano, él dijo, ¿sabes qué? Que esto solamente sea entre Dios y yo. Solamente entre Dios y yo. Pero hubo algo que el rey David pidió, hermano, y le pidió a Dios, Señor, voy a afrontar las consecuencias de lo que he hecho. Voy a enfrentar las consecuencias de lo que hice. Pero solamente te pido algo, que no se aparte tu Santo Espíritu de mí.
que no se aparte tu Santo Espíritu de mí, hermano. Salir del círculo vicioso en el que a veces estamos, hermano, ese círculo de pecado, no, que no suma nuestra vida, hermano, sino que solamente nos aleja de Dios, hermano. No es fácil, pero te lo repito, hermano, nosotros tenemos que aprender a pedir ayuda. Quizás usted pueda pensar, hermano, pero es que, ¿cómo van a saber? O cómo decirle a alguien que me estoy equivocando. Quizás no sea fácil, hermano, pero te va a traer buenos resultados a tu vida. ¿Por qué, hermano? Porque a final de cuentas, en el tema de este mes, estoy seguro que los que vienen después de mí estarán hablando acerca de esto, hermano, de llevarnos al arrepentimiento. Ese es el mensaje, hermano, que vayamos al arrepentimiento. No podemos, hermano, regresar y ser como al principio, si no iniciamos nuevamente como en el principio, a través de un arrepentimiento, a través de un cambio de vida, a través de la firme convicción, hermano, de decirle a la vida, decirle al pecado, de decirle a lo que estamos atravesando, hasta aquí nada más. Porque las cosas fáciles, hermano, las cosas fáciles son las que hemos hecho durante mucho tiempo y nos han llevado, hermano, a alejarnos de Dios. Pero las cosas difíciles, hermano, cuando nos cuesta, son aquellas cosas que nos hacen venir y doblar nuestras rodillas delante de Dios y decirle al Señor, necesito de tu ayuda. Si tú no intervienes, si tu mano no está en esta circunstancia, entonces no sé qué voy a hacer. Pero si tu mano, si tú intervienes, si tú estás en medio de lo que estoy viviendo, yo estoy bien. Yo puedo salir adelante, yo puedo seguir adelante. Y así pudiéramos enlistar, hermano, una serie de cosas en la vida de cada uno de nosotros que no son fáciles, pero las tenemos que hacer. Así pudiéramos enumerar muchas cosas, hermano, en nuestra vida. Cosas a las que a veces decimos, no quiero enfrentarme a esto, no quiero pasar por esto. Pero si es necesario, hermano, tenemos que enfrentarlo. Le decía yo hace rato, los jóvenes en la escuela, hermano, quizás para algunos de nuestros jóvenes estudiar no sea fácil. Quizás no sea algo sencillo, hermano, y mucho menos cuando los papis no tienen la economía para mandarlos a la escuela. Y muchos jóvenes tienen que combinar estudiar y trabajar. Y no es malo. Al contrario, hermano, creo que esos jóvenes maduran antes. Quizás estos jóvenes, yo admiro, hermano, cuando sé de un joven que estudia y trabaja. Porque eso habla, hermanos, de su desarrollo personal, hermano, pero hermanos, pero porque quiere salir adelante. Y todos deberíamos de saberlo, estudiar y trabajar no es fácil, no es sencillo. No lo es, hermano, porque duermes menos, comes menos. Literalmente cuando combinamos el estudio y el trabajo, nos volvemos, nos dicen que somos estudiambres. Pero hermanos, pero el resultado después, hermano, trae una satisfacción en la vida laboral, en la vida personal, hermano. Servir en la iglesia, hermano, tampoco es algo muy sencillo. Los hermanos que hacen el aseo quizás tienen que venir en días en que tal vez es descanso. Mientras muchos pudiéramos estar divirtiéndonos o descansando en el hogar, ellos tienen que servir en la limpieza. El grupo de alabanza, hermanos, Dios bendiga el grupo de alabanza. Platicaba un día con el hermano Oscar, le decía yo, hermano, le digo, este es uno de los ministerios, después del pastorado, es uno de los ministerios más exigidos, porque haya servicio, haya un servicio especial, o quizás una boda, pero tenemos que, tienen que estar, tienen que servir, y no es sencillo, hermano. No es sencillo, y menos en estos días que hace frío, hermano. Ellos creo que llegan aquí a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, a preparar para el servicio. Hoy, hermano, tienen que llegar unas horas antes. Pero se hace por amor al Evangelio, por amor a Cristo, hermanos.
Todo, hermanos, todo lo que se hace por Dios, hermano, tiene un precio. Vivir una vida en santidad tiene un precio. No desviarnos del camino tiene un precio, hermano. Pero ese precio, hermano, se paga con el propósito de avanzar, hermano, a lo que Dios nos ha llamado. Piensa en algo, hermano. Piensa en algo. Piensa en alguna familia, un hermano, alguien al que tú admires, al cual tú dijeras, no, si yo me gustaría tener una economía como la que tiene el hermano, una familia como la que tiene el hermano, la hermana, sus hijos educados. Quisiera, lo admiro por lo que se ve que es su vida, su familia. Quisiera tener lo que él tiene. O piensa, hermano, en una empresa que te gustaría tener. En algo en lo que tú digas, me gustaría tener una empresa de ese tipo, ser el dueño, ser el jefe. O vamos más allá, hermano. Piensa en la fe que te gustaría tener, hermano. Quizás la has visto en alguien, admiras a alguien por la fe que tiene y dices, yo quisiera tener la fe que tiene ese hermano. Se ve que vive en fe. Quisiera vivir con la confianza que él vive. Quisiera tener la paz que él tiene. Piénsalo por un momento, hermano. Piénsalo, piénsalo. Y yo quisiera tener lo que este hermano tiene. Eso yo ya lo había escuchado en una ocasión, hermano, y venía acompañado de una pregunta, y la pregunta era, y le decía a esta persona, le decía a los demás, ahora haz esa pregunta, ¿puedes tener lo que esa persona tiene? Y esa era una pregunta equivocada, hermano, porque la pregunta correcta sería, ¿estamos dispuestos a pagar el precio que ellos han pagado para tener lo que tienen? Porque a veces admiramos, hermano, o nos preguntamos cómo es la vida de algunas personas y quisiéramos tener lo que tienen. Pero a veces, hermano, no sabemos el precio que se ha pagado por lo que tienen. No sabemos el precio que ha pagado para tener la familia que tiene, los hijos que tiene. No sabemos qué hay detrás, hermano, de todo lo que ha llevado a una persona, a una familia, a una mujer, a un hombre, a vivir la manera en la que viven ahora. ¿Cuántos años, hermano, cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo esperaron para poder ver las bendiciones de Dios? Porque son muy pocas cosas en la vida, hermano, de las que llegan de la nada. Es decir, hermano, creo que hay poca gente que sabemos que se ganaron la lotería y les cambió la vida, o recibieron una herencia. Y siempre hay un común denominador en esas situaciones, hermano. Si es gente que estaba en una iglesia, no los volvemos a ver. Nosotros conocemos el caso de unos hermanos, ellos murieron los papás y ellos de alguna manera tomaron firmas y se adueñaron de todas las tierras que tenían los papás. Y luego uno de ellos se quedó con todo. Y comenzó, hermano, comenzó a vender las tierras, a tener los millones y los millones. Dilapidó, hermano, todo eso, hermano, lo malgastó en menos de 3 años. Vivió 10 años después de eso, hermano. Esta persona vivió 10 años. Y en esos 3 años se gastó todo. Tuvo mujeres, tuvo algunas posesiones que después perdió o que tuvo que ir vendiendo para tratar de recuperarse. Pero no solamente perdió eso, perdió a su esposa y a sus hijos. Los últimos 3 años de su vida comenzó a perder la vista. Perdió un ojo. Después comenzó a mermar en su salud. Y un día que lo fueron a buscar sus hijos, lo encontraron muerto en su casa. Llevaba más de medio día muerto. Murió solo. No hubo nadie que lo escuchara, no hubo nadie con quien poder hablar en esos momentos. ¿Por qué, hermano?
Todo aquel que tiene finanzas sanas dentro de la iglesia, hermano, es alguien que tuvo que trabajar duro, tuvo que aprender a confiar en Dios. Su fe y su vida, hermano, sus finanzas, todo tuvo un precio, hermano, que tuvo que pagar. Tener a veces finanzas sanas, hermano, el precio es, que se tiene que pagar es ser fieles con Dios, hermano. Y muchas veces, hermano, la economía, el dinero, es algo que afecta de una manera directa en la mente del cristiano. Afecta tanto, hermano, que hay cristianos que prefieren no serle fieles a Dios y prefieren ver primero por su propio beneficio. Porque cada vez que vemos a alguien bendecido por Dios, hermano, debemos de recordar, no es gratis. Hubo algo que esa persona tuvo que hacer. Hubo algo que tuvo que sembrar, hermano, para poder ser bendecido, para poder cosechar. Porque esto es así, hermano. La palabra del Señor nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso que, hermano, eso también va a cosechar. Y eso es algo, hermano, de lo que nosotros no nos escapamos. Si ves a alguien cosechar, hermano, lo que a ti te gustaría tener, hermano, eso no es gratis. Hubo algo que se hizo, hubo algo que hizo para cosechar, para que esa persona tenga lo que hoy en día tiene, hermano. Sabes, hermano, lo valioso, lo realmente valioso cuesta mucho y no hay nada que sea valioso que cueste muy poco, hermano. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nos habla acerca de la fe y de los héroes de la fe. Pero fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 12, hermano. Hebreos 12, 1 y 2, hermano. Hebreos capítulo 12, hermanos. ¿Lo tienen todos? Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero fíjate, hermano, eso es lo maravilloso de lo que venimos hablando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. El libro de Hebreos nos habla del gozo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El gozo que él sintió menospreciando la vergüenza que significaba ir a la cruz, hermano, pero todo con un propósito, la salvación de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, hermano. Te decía hace un momento, lo que realmente vale cuesta más, cuesta mucho, hermano. Y cuando hablamos de la salvación, una de las cosas que a veces decimos por error, hermano, es que la salvación es gratis. Y no, hermano, la salvación no es gratis. Que si tú solamente aceptas el precio que pagó Jesús, hermano, eres salvo. Pero realmente, hermano, la salvación no fue gratis. Solamente, hermano, que no nos costó a nosotros. Dice la palabra del Señor, que se dio por nosotros lo más precioso que había en el cielo, hermano. Lo más hermoso, lo más valioso, hermano. Y eso es lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 12. Jesús pagó el precio, hermano, por usted y por mí. Jesús pagó el precio con gozo, hermano. Y hubo un gozo delante de él. Y el precio que pagó Jesús fue su vida misma en la cruz del Calvario, hermanos. Fue su propia vida, hermano, con un solo propósito, nuestra salvación, hermano. Regresemos a Mateo, hermano, capítulo 26. Mateo capítulo 26, hermano, versículo 39. Fíjese, dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Te decía al inicio de la enseñanza, hermano, a veces nos encontramos en situaciones en la vida, hermano, en las cuales tenemos que enfrentar o tenemos que enfrentarnos a cosas por las cuales no quisiéramos tener que pasar. Cosas, hermano, que nos angustian y quisiéramos decirle al Señor, Señor, otra cosa, Señor, pero esto no, esto no. Yo se lo decía hace como una hora, hermano. Pero le decimos al Señor, Señor, evítame pasar por esto, no quiero hacerlo. Quisiera que no fuera así, Señor, pero tenemos que hacerlo, hermano. Nuestra salvación tuvo un precio y el precio no fue sencillo de pagar. Si nosotros leemos esto, hermano, ahí estaba nuestro Salvador, hermano. Ahí estaba sudando como gotas de sangre, hermano, cargando con todo el peso del pecado, sintiendo, hermanos, sintiendo todo lo que él sabía que venía, hermano. Y aún así le decía al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, Señor. En otras versiones, en Lucas, hermano, le dice, Abba Padre, clamaba Jesús. Imagínate decir, decía, papito, amado. Porque él sabía lo que iba a enfrentar, hermano. Pero te voy a decir algo, hermano. Jesús, hermano, a pesar de que pedía que esta copa no pasara, él clamó y dijo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes por qué pronunció estas palabras nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no vio el precio, sino que te vio a ti y me vio a mí, hermano. Porque no es el precio lo que importa, hermano, es el fruto. No es el precio, hermano, que se tiene que pagar o a lo que tengas que enfrentarte, hermano. Es el fruto que obtendrás de poder enfrentarte a unas cosas que no quieres. De poder pasar en tu vida, hermano, por esas situaciones que a veces te aprietan o te angustian. No es el precio, hermano, es el fruto. Así como con nuestro Señor Jesucristo, no era el precio de la cruz, hermano, fue el fruto de la salvación de la humanidad, hermano. Hermano, no mires el precio, mira el fruto, hermano, mira el fruto. En Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Hay una palabra que el Señor dice, hermano, y es muy importante hoy en día para nosotros. Y le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, recuerda. ¿Sabes, hermano? Algo que hace que muchas veces como cristianos nos desviemos es esto, hermano, que nos olvidamos. Nos olvidamos del propósito, hermano. El propósito que era para nuestra salvación. Yo termino con esto, hermano. Quizás hay cosas con las que tú estás batallando, mi hermano, pero como lo acabamos de decir, no mires el precio que tengas que pagar. Mira el fruto que obtendrás en nuestro Señor Jesucristo, hermano. No te enfoques en ese precio, hermano. Jesús le dijo a Éfeso, arrepiéntete. Y este es el inicio para un cambio. Así que no mires, hermano, no mires el precio. Tenemos que ver, hermano, tenemos que ver qué es lo que obtendremos, hermano, qué es lo que saldrá, cuál será el resultado, hermano, de no desviarnos del camino de Dios, hermano. Amén.